Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Qué hermoso después de haber pasado un santo sábado alabando el nombre de nuestro Dios, ya ocultándose el sol, para comenzar una nueva semana. Venimos nuevamente para poder estudiar de la lección número 6. Y el título para esta semana: Sufrir por Cristo. Ese es el título. Así es de que tomemos tiempo para ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta lección. Porque recuerde que el Señor quiere una iglesia, dice, pura. Y va a ser necesario que pase por el fuego de la prueba. Van a haber momentos en los cuales tendremos que sufrir por Cristo. El Señor nos dice que el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Pero veamos qué nos dice en Primera de Pedro, el versículo de memoria. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados para seguir las pisadas de Cristo. Para esto dice. Y el Señor Jesús nos dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa la cruz? Sufrimiento, muerte. Pues para esto fuisteis llamados, para que mueras al yo, para que Cristo pueda vivir en nosotros. Necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, porque fíjese cómo sigue el versículo de memoria: porque también Cristo padeció por nosotros. El Señor Jesús dice: también Cristo. O sea, tenemos que tener el ejemplo de Jesús. Él, el dueño de todo, el creador de todo, dio su vida, sufrió, murió por nosotros. Dice, Él padeció por nosotros, para que nosotros ahora podamos tener la oportunidad del perdón, de la salvación, de la vida eterna. Y nos dice, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Él nos dijo, ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo vivió el Señor Jesús?
¿Qué ejemplo nos deja en los momentos de aflicción, de persecución, de esos momentos en los cuales el enemigo, utilizando a sus agentes, estuvo persiguiendo, acosando al Señor Jesús? Hay muchos ejemplos y uno de ellos lo encontramos cuando Él fue tentado en el desierto. Nos dice que el Señor Jesús venció con la palabra de Dios, con un escrito está. ¿Cómo nosotros vamos a ser vencedores? De la misma manera, con un escrito está, teniendo al Señor Jesús como nuestro ejemplo a seguir. La historia de la persecución en los primeros siglos del cristianismo es bien conocida. La historia de la persecución la encontramos en esos primeros años cuando leemos el libro de los Hechos. Los primeros siglos del cristianismo fueron muy duros, donde eran perseguidos por amar a Cristo, por seguir a Cristo, por hablar de Cristo. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? Si al inicio hubo esto, persecución, ¿qué le espera al pueblo de Dios al final también? Y en toda la larga historia del cristianismo han habido tiempos y momentos en los cuales han venido momentos de dolor, de sufrimiento para el pueblo de Dios. Pero eso sí, nunca está solo. Él está en esos momentos, el Señor Jesús está en esos momentos difíciles. Los ángeles están en esos momentos difíciles. Como nos dice la lección, la historia de la persecución en los primeros siglos del cristianismo es bien conocida. La Biblia misma, especialmente el libro de los Hechos, provee un panorama de lo que le esperaba a la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que estas lecciones el Señor nos las manda en este tiempo? Hay partes en el mundo hoy que por ser cristiano, por ser seguidor de Jesús, pasan momentos difíciles. ¿Qué cree usted que nosotros que estamos acá, según en el país de la libertad, no vamos a padecer persecución? Debemos de preparar nuestra vida, nuestra relación con Jesús, para que cuando vengan esos momentos de apuro, de aflicción, podamos nosotros decir: nada ni nadie me apartará. Hoy por hoy podemos nosotros decir que nada me aparta del Señor Jesús. Pero ¿qué va a pasar cuando vengan esos momentos de persecución en la cual tenga que dejar el trabajo,
sea despedido, no encuentre trabajo, no tenga con qué pagar la renta, ya no tenga para pagar el carro y me lo tengan que quitar. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Decidiré seguir caminando con Cristo? ¿O desistiré? Aquel que mira hacia atrás dice, no es digno de mí. Nosotros tenemos que seguir mirando hacia adelante a Cristo. No importa lo que nos ponga el enemigo delante. La palabra de Dios nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podremos pasar adelante, seguros, porque estamos siendo guiados por aquel que ya venció al enemigo. Por eso Él nos dice que fijemos nuestros ojos en Él. Sigue diciéndonos, la persecución con el sufrimiento que conlleva también era claramente una realidad presente en la vida de los cristianos a los que escribe Pedro. ¿Quién de los apóstoles no padeció persecución? Todos y cada uno de ellos fueron llevados, fueron juzgados injustamente y padecieron muertes violentas, salvo uno, que aunque lo quisieron también violentar en su muerte, el Señor dijo no, tiene algo que hacer todavía, el apóstol Juan. Y hoy en el tiempo del fin, cuando el Señor tiene a un pueblo para que presente por precepto y por ejemplo a Cristo, ¿creen que el enemigo está a gusto? No. Usted es parte de ese pueblo. ¿Qué debemos hacer? Debemos fortalecernos en Cristo a través del escudriñamiento diario de su palabra, de depender del Espíritu Santo diariamente, permitir que el Espíritu Santo nos llene diariamente. Nos dice, nuevas son cada mañana. Cada mañana debemos de buscar a Cristo, escudriñando su palabra. En el primer capítulo de las cartas de Pedro, él comenta que aunque ahora, por un poco de tiempo, como nos dice en el capítulo 1, versículos 6 y 7, mire, nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si es necesario.
seamos afligidos en diversas pruebas. Así es de que, hermanos, vendrán pruebas, vienen pruebas. No pensemos que Dios nos ha olvidado. No, somos de gran valor para Él. ¿Y qué es lo que van a hacer las pruebas? A refinarnos, para que salgamos como oro puro en la prueba, en el fuego de la prueba. No dudemos, porque dice que tiene que ser probada nuestra fe. Hoy por hoy yo puedo decir que amo a Cristo, que creo en Cristo, pero en el momento de la dificultad, allí se verá si realmente soy lo que digo ser. También dice, casi el último comentario en la carta, también trata sobre la misma idea. Allí mismo en la carta de Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso 10. Busquémoslo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué dice? Padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice, este sufrir por Cristo será breve. Breve porque la vida eterna, imagínense, no se puede medir. ¿Qué pueden ser estos sufrimientos comparado con lo que el Señor tiene para todo aquel que salga vencedor? El Señor nos dice, al que venciere. Eso es lo que el Señor dice a cada una de las iglesias, al que venciere. Capítulo 2, fíjese, de Apocalipsis, Él nos dice a cada una de las iglesias. En el capítulo 2, versículo 7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Vale la pena entonces sufrir por Cristo? También más adelante en el verso 11 nos dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. También en el capítulo 2, en el versículo 17, vuelve a decirnos, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y allí mismo en el capítulo 2, verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y en el capítulo 3, verso 5 nos dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el verso 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo.
Y en el verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Como cristianos, hermanos, vamos a ser zarandeados. Va a ser probada nuestra fe. Pero el Señor está con nosotros. No dudemos. Él está con nosotros. Aferrémonos a las promesas que Él ha dejado. Él nos dice, yo estaré contigo. Dentro de la corta epístola hay por lo menos 3 pasajes extensos que hablan sobre los sufrimientos de los lectores, de los seguidores de Cristo. ¿Por qué cree que el apóstol Pedro tomó tiempo para hablar a sus gentes, a sus hermanos de estos momentos difíciles? Para que perseveraran, que iban a venir esos momentos difíciles, porque el enemigo anda como león rugiente. No está contento con que nos hayamos apartado de Él, hayamos sido arrancados de las garras de Él por Cristo. Él quiere que nosotros volvamos a ser posesión de Él. Pero en Cristo somos más que vencedores. Tengamos eso presente, hermanos. No se puede negar entonces que el sufrimiento causado por la persecución es una temática importante de Pedro. Y a eso dedicaremos nuestro estudio durante esta semana. ¿Por qué nos ha quedado esta carta para el tiempo del fin? ¿Será que también vamos a tener nosotros, usted y yo, vamos a tener que pasar por esos momentos difíciles? Porque la epístola decía, si es posible. No pensemos que no vamos a pasar. Mejor pensemos que vamos a pasar por la prueba, por vivir para Cristo. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para la introducción de esta nueva semana. El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio del sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrán que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los santos ángeles.
al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Esto está en Primeros Escritos, página 66. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no viera en nosotros nada con que glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que Él refina es mineral precioso. El herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para saber de qué clase son. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. El alfarero toma arcilla y la modela según su voluntad. La amasa y la trabaja, la despedaza y la vuelve a amasar, la humedece y luego la seca, la deja después descansar por algún tiempo sin tocarla. Cuando ya está bien maleable, reanuda su trabajo para hacer de ella una vasija. Le da forma, la compone y la alisa en el torno. La pone a secar al sol y la cuece en el horno. Así llega a ser una vasija útil. Así también el gran artífice desea amoldarnos y formarnos. Y así como la arcilla está en manos del alfarero, nosotros también estamos en las manos divinas. Esto está en el Ministerio de Curación, página 373. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el período de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 605. Así es de que, hermanos, durante esta semana vamos a estudiar acerca de persecución de los primeros cristianos, el sufrimiento y el ejemplo de Jesús, el fuego de prueba, el juicio y el pueblo de Dios, y fe en medio de tribulaciones. Así es de que, hermanos, usted y yo hemos decidido este camino, seguir las pisadas de Cristo. No es ni será fácil, pero no es imposible.
es posible llegar a la meta. ¿Cómo? Aferrándonos de Cristo, alimentándonos diariamente de Cristo, muriendo diariamente al yo. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es de que, hermanos, preparémonos para que en esta semana el Espíritu Santo nos dé una enseñanza que es para vida eterna. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Que tengan una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.